Dice así: entonces Elías Tibita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, delante del cual estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Tremendas palabras dijo el profeta cuando fue personalmente a Acab, porque ya Jehová le había dado a él que tenía que ir, y se presentó en el momento de que ya Israel estaba totalmente contaminado. En el capítulo 7, verso 1, vemos que Elías, a pesar de que Jezabel, el rey Acab, estaban haciendo lo malo ante los ojos de Dios, él se paró firme y fue y le habló y le dijo las palabras verdaderas. Y entonces en ese acontecimiento que le dio esa palabra, le envía esa profecía de la sequía, de que no iba a llover. Una vez dicho este mensaje, se retiró y Dios le dice, seguimos leyendo en el verso 2, y fue a él palabra de Jehová diciendo, fíjese algo, y fue a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querí que está delante del Jordán. Dios es maravilloso, hermano. Dios cuando dice algo, se cumple. Dios cuando habla por medio de un ungido, se cumple. Cuando Dios le dice a alguien, di esto, y la persona es obediente y lo dice, se cumple. Porque Dios es Dios y su nombre se respeta. En el nombre de Dios no se toma por tomar. El nombre de Dios se vive, se le teme y se le obedece. En los textos que acabamos de leer, en el verso 2 y 3, el arroyo de Querí. Como le expliqué, el arroyo es un riachuelo, viene proveniente de una fuente y de un manantial. Preste atención, este lugar, el arroyo de Querí, es un lugar desconocido por el hombre. Es un lugar desconocido por el hombre. ¿Por qué? Hoy, y también es desconocido hoy en día. Apreciados hermanos, he estado escudriñando, indagando por diccionarios bíblicos, estudios bíblicos, por aún mapas y aún por la web. No dan registro exacto del arroyo de Querí. No da registro exacto del arroyo de Querí, donde Elías fue enviado por Dios, ni por arqueólogos, ni por estudiosos de la geografía bíblica no han conseguido el lugar del arroyo de Querí. Elías se encontraba en un momento crucial para aquel entonces. Dios le dijo a Elías esa palabra. Por eso yo coloqué en el título de la enseñanza, el hombre sabe o conoce cómo Dios hace milagros. Pongo esto como un interrogante. ¿Será que el arroyo de Querí es un milagro? Vuelvo a repetir, el arroyo de Querí es un milagro. ¿Dónde está? ¿En qué parte geográfica se encuentra? Estudios avanzados no dan con ese arroyo de Querí. No lo consiguen. Ahora bien, envía el profeta Elías al arroyo de Querí. Oiga, lo envía con un propósito para formar el conocimiento de Elías, para formar la convicción de Elías, para formar la certeza de Elías y para formar la confianza de Elías con él mismo, con Jehová Dios de los ejércitos. Ese arroyo o ese riachuelo venía de un manantial, de una fuente cristalina. Yo digo que es creada por Dios. Lo digo con confianza, lo digo con seguridad. ¿Por qué? Que en su tiempo, ese arroyo, en su tiempo, no iba a bajar más agua. ¿Por qué no iba a bajar más agua? Por el cumplimiento de su profecía. Por eso dije, también era para formar el carácter del profeta Elías con hechos y evidencias acontecido con la viuda de Sarepta de Sidón. Este es otro acontecimiento, otro estudio bíblico aparte. Ya van dos por allí. Vamos a leer en el verso 4 del primer libro de Reyes, capítulo 17, verso 4. Mira lo que dice. Y beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Dijimos que Elías
Dios lo envió para formar su carácter. Elías, siendo profeta, sabía las leyes de Moisés. Entendía que en el Levítico capítulo 11, verso 5, Deuteronomio capítulo 14, verso 14, habla de que el cuervo era un animal inmundo, que el cuervo no se puede comer y aún estando muerto no se puede tocar. El profeta Elías sabía que ese animal era inmundo y aceptó a los cuervos que Dios dijo que por medio de ellos, de esas aves, iban a ser alimentados o iba a ser alimentado por ellos, pues. Como nosotros leemos en el verso 5, que dice que y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y se asentó al arroyo de Querí, que está antes del Jordán. El profeta Elías obedeció dos formas. El primero fue que fue al arroyo de Querí, que Dios guió sus pasos, Dios lo llevó a ese arroyo, que nadie sabe, como le dije, dónde se encuentra. El segundo paso es aceptar que los cuervos, a pesar de que era inmundo, le trajeran comida y aceptara su comida. Es algo muy sorprendente de ver cómo Dios moldeaba el carácter del profeta Elías. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros, que seamos obedientes, que si Dios nos manda a hacer algo que para nosotros es malo hacer, pero para Dios es bueno hacerlo, hay que obedecer a Dios humildemente y ahí veremos los resultados de Dios. Recuerdo que en el verso 3, Dios le dice al profeta Elías, escóndete en el arroyo de Querí. Entonces, ese escóndete, nadie sabe, ningún hombre sabe, ni sabía dónde se encontraba o estaba el profeta Elías, porque los que buscaban a Dios los mataban. Tenían que aliarse a la idolatría, a la hechicería y ser hombres malos y perversos. Cuando acontece la sequía en el tiempo de acá, estando Elías en el arroyo, posteriormente, para mí pues, durando él en el arroyo, duró 1 año y medio siendo alimentado por los cuervos. Esa es mi conclusión, mi análisis particular. ¿Por qué 1 año y medio siendo sustentado o alimentado por los cuervos? Todas las 10 tribus de Israel estaban buscando al profeta Elías para matarlo, porque no había llovido y las plantas se estaban secando. Todas las agriculturas se secaron, animales muriéndose, niños muriéndose, hombres o mujeres muriéndose. Había hambre y sequía en aquel entonces. Había mucha sequía. El profeta Elías no tenía miedo porque estaba más compenetrado con Dios en el arroyo de Querí, aprendiendo que en medio de las dificultades, en medio de la escasez, en medio de la sequía, en medio de cualquier circunstancia, Dios estaba con él allí para socorrerlo. Esa es una de las mejores enseñanzas que uno tiene que tomar por medio del profeta Elías. Apreciados hermanos, es algo nosotros tenemos que tratar de analizar estos hechos. El profeta Elías, aun siendo guiado por Dios, él no concurrió a apartarse de Dios. Cuando yo le dije a ustedes, duró en el arroyo de Querí 1 año y medio, da a entender de que allí toda su personalidad fue cambiada. ¿Por qué digo esto? En el otro estudio que está en comienzo, cuando se seca el río, Dios le habla para que vaya a la viuda de Sarepta de Sidón. Ese es otro estudio. Y en ese que tuvo con la viuda fue 1 año y medio más para que se unan los 3 años. Y a los 3 años de sequía, ese es otro estudio. Sin embargo, ocurre 6 meses de sequía que ocurrieron también muchos acontecimientos y vuelve a llover por medio de la profecía que habla el profeta Elías. Ahí abarca en esos estudios. Entonces, la sequía duró 3 años y medio, pero el estudio se basa en el arroyo de Querí. ¿Quién sustentó a Elías en ese arroyo? Nuestro Padre Celestial. ¿A quién instrumento utilizó para que Elías no muriera de hambre? Los cuervos, que le llevaban pan y le llevaban carne. Dice la palabra de Dios
En el verso 6 del primer libro de Reyes, capítulo 17, verso 6, dice, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne a la tarde, y bebía del arroyo. Dios les continúe bendiciendo. Dios permita que puedan recibir este manantial de vida que es su palabra, y que no nos dejamos confundir, que no nos dejamos engañar por la mentira del enemigo, porque el enemigo es malo para engañar, para destruir la obra de Dios. Pero para eso estamos nosotros aquí, para guiar, para instruir al pueblo de Dios y que se prepare para el crecimiento abismal de la obra y llevar a conocer el evangelio de nuestro Señor Jesucristo a todas las naciones. Que la gloria de Dios los cuide y los proteja por siempre. En el nombre de Jesús. Amén.